Y volvimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con vivir del deporte, con ayudar a nuestra familia, con tener solo una oportunidad? Porque seamos sinceros, muchos lo intentamos, muchos entrenamos, muchos jugamos, muchos dimos todo, pensando que algún día podríamos llegar a tener esa oportunidad o ese momento, esa instancia donde todo puede cambiar. Pero, ¿qué pasa si el momento llega y aún así no es suficiente? Cuando yo era más pequeño, yo también tenía ese sueño. Quería ser futbolista. Y no era solo por mí, era por todo lo que significaba. Ayudar en casa, sentirme orgulloso, sentir que ese esfuerzo estaba valiendo la pena. Y lo mejor de todo es que no estaba solo. Tenía un amigo, prácticamente un hermano para mí. Entrenábamos juntos, jugábamos juntos, competíamos todo el tiempo. Los típicos encuentros 1 versus 1 en una cancha donde no importaba más que mejorar, donde lo único que importaba era quién ganaba entre los dos y de demostrar de que podríamos llegar alguna vez en la vida al nivel del profesional. Y cuando volví a ver Hermano, entendí que esta película no es solo de historia, es algo que muchos vivimos y que muy poco hablamos. La película nos presenta a Daniel y a Julio, 2 hermanos, 2 caminos y un mismo sueño. Daniel es pasión pura, es ese chico que vive y respira fútbol. Su vida gira alrededor de ese mundo. Entrenar, jugar, mejorar, soñar. Pero Julio es diferente. Julio es el que tuvo que crecer antes de tiempo, el que asumió el rol de hombre de la casa, el que intenta ayudar como puede, y eso lo lleva por un camino complicado, un camino donde el dinero llega rápido, pero el costo es demasiado alto. Y aún así, a pesar de ser tan distintos como agua y aceite, hay algo que los une, el amor de hermano. Porque aquí hay algo importante, Daniel no solo ama el fútbol, ama a Julio, y Julio, aunque no lo demuestre igual, también lo ama. La historia de Daniel es aún más fuerte de lo que parece, porque Daniel no nació en esa familia, Daniel fue abandonado, lo dejaron en la basura, tirado, solo, y fue Julio quien lo encontró, pensando que era un gato. Y de ahí sale el alias o el sobrenombre de Daniel. Le dicen Gato. Julio siempre lo llamó así desde ese momento. Y su madre, que no pudo dejarlo abandonado ahí, tirado en ese basurero, decide adoptarlo. Y ahí nace todo. Nace ese vínculo que va mucho más allá que la propia sangre. Y entonces llega el momento que todos estamos esperando. La dicha oportunidad. Un scout o ojeador los ve jugar y queda impresionado con las habilidades de estos dos. Les ofrece una prueba en el club más grande de su localidad. Ese momento donde todo el sacrificio puede tener sentido. Y en ese instante, apenas te den esa noticia, lo primero que le cruza por la mente es: esta es la mía, aquí voy a darlo todo. Pero la vida no siempre juega limpio. Todo cambia en un instante. Daniel sufre un robo. Unos niños de la calle le quitan sus zapatos. Y en medio de eso aparece Max, un personaje que representa perfectamente el mundo oscuro donde Julio está metido. Max intenta arreglar la situación, pero lo único que hace es empeorarlo. Max dispara contra estos niños, pierde el control y en medio de todo ese caos, la madre de Daniel se encontraba pasando por un callejón y recibe 2 disparos. 2 disparos limpios y lastimosamente la madre de Daniel y Julio fallece. Y ese momento rompe todo. Ya no hay fútbol, ya no hay sueño, ahora hay dolor. Julio se llena de rabia y decide que lo único que importa ahora es la venganza. Encontrar al culpable y hacer justicia a su manera. Daniel no. Daniel sigue aferrado al sueño. Y esto puede parecer egoísta, pero para mí no lo es. Porque Daniel entiende algo que Julio no quiere ver. El fútbol es una salida para ellos. Una salida real. Una salida de esa vida, de ese entorno, de ese destino. Pero aquí viene lo más duro de todo. Daniel sabe la verdad. Sabe quién disparó. Y sabe que fue Max. Y decide callar. ¿Y por qué Daniel haría tal cosa? Porque sabe que si Julio se llega a enterar de que fue Max, lo pierde. Porque conoce a su hermano y sabe que ese camino no tiene vuelta atrás. Y aquí la película te pone contra la pared. Porque no hay respuesta correcta. Decir la verdad y perder a tu hermano, o callar y cargar con eso. A pesar de todo, la oportunidad sigue ahí. Daniel recibe la oferta del club. Una oportunidad única. Y lo primero que pregunta Daniel después de que le pasen el contrato y simplemente tiene que firmarlo y listo, él pregunta: ¿y mi hermano? Un momento clave, porque teniendo todo para él, lo único que quiere es compartirlo. El club duda y les dice que Julio no es disciplinado, que no está enfocado, pero Daniel insiste y el club le da una última oportunidad, el partido final. Si ambos, Daniel y Julio, destacan en ese partido, pueden entrar los dos. Si no, se acabó. Chao pescado. Y justo antes de ese partido, la vida vuelve a golpear. Otra vez. Le dicen a Julio que encontraron al culpable, pero no es verdad. Es nada más que un chivo expiatorio. Y Julio,
cegado por la ira, por la rabia, por la rechera, casi comete un error irreparable. Daniel llega a tiempo y evita que cruce esa línea de la que no podría volver. Luego Daniel se queda a solas con Max y ahí todo se dice. Daniel lo enfrenta y le dice que sabe toda la verdad, pero no lo delata porque no quiere destruir a su hermano. Lo único que le pide es que desaparezca y que no se vuelva a acercar a Julio. Y aquí hay una frase que lo resume casi todo. Max le responde a Daniel luego de todas esas declaraciones y le pregunta: todo esto por un equipo de fútbol. Y ahí te das cuenta que hay gente que nunca va a entender lo que significa un sueño para ti. Antes del partido, los hermanos tienen un momento, uno de los más humanos de toda la película. Recuerdan con los momentos de su madre, ríen, brindan y se despiden, sin siquiera saberlo. Llega el partido final, la oportunidad de sus vidas, y todo empieza con el pie izquierdo, todo empieza mal. Van perdiendo, el equipo no responde, el árbitro tampoco ayuda y todo parece estar en su contra. Pero poco a poco empiezan a levantarse. Julio entra y cambia todo, porque cuando decide enfocarse es increíble. Ellos empatan, el sueño vuelve a estar vivo y en ese momento todo se rompe. Porque tras compartir algunas palabras con el entrenador, este le dice a Julio que tiene que darlo todo, porque Daniel ha sacrificado muchas cosas de las que Julio no se ha dado cuenta. Y Julio entiende. Julio es perspicaz y logra entender que Daniel siempre supo la verdad. Y Julio se siente traicionado y le dice algo fuertísimo: ¿tú quieres tu sueño? Pues ahí lo tienes, pero perdiste un hermano. Y aquí es donde la película deja de ser sobre fútbol. Es sobre decisiones y sobre consecuencias. Daniel sigue jugando porque ese es su sueño. Mete el gol definitivo, ganan el partido y logran hacerse campeones del barrio. Pero ya es tarde. Daniel explota, saca toda esa rabia acumulada y ataca a Max. Todo el dolor, todo el silencio, todo lo que guardó sale en ese momento. Julio lo ve y entiende todo, pero ya no hay tiempo. Se acumulan personas, hay caos, golpes, disparos y de repente tenemos oscuridad y silencio. Y luego, después de un corte, tenemos un estadio, la hinchada, presentan a los jugadores y esperando el sueño cumplido de ver a ambos hermanos jugando en el mismo club más grande de su localidad, de repente solo aparece Julio. Y ahí entiendes todo. No todos llegan juntos, no todos cumplen el sueño. Y no siempre es porque no pudieron. A veces simplemente no les tocaba. Pero eso no es fracaso. Y esto es lo más importante. No cumplir un sueño no significa que fallaste. Significa que lo intentaste, que lo viviste, que lo diste todo. Porque el verdadero valor no está en llegar, está en el camino. En cada entrenamiento, en cada partido, en cada vez que dijiste: voy a intentarlo. Y aunque no seas profesional, aunque no seas famoso y aunque nadie te recuerde, tú sabes lo que diste y eso nadie te lo quita. ¡Woo! Gente, oh my god. Bueno, gente, una muy buena película, muy poco conocida, me imagino, no creo que casi nadie llegue a conocer esta película. Es una producción venezolana. Y bueno, tampoco es que tengamos actores al nivel de Brad Pitt y Henry Cavill, Tom Hardy, Tom Cruise. No tenemos ese tipo de actuaciones. Pero lo que tenemos es muy sincero y trabajado. Porque aunque sea una producción poco conocida y que no tiene los mismos elementos que tienen las demás producciones, yo creo que lo hicieron súper bien y el mensaje que quiere dar es súper claro y conciso. La verdad es que esta película yo la vi después de ver Gol, la historia, esa película de la historia de Santiago Núñez, creo que se llama. Y Gol a mí no me llamó tanto la atención. Sí es una película que le tengo nostalgia, que la tengo así como con cariño, pero a mí la que más me llegó fue esta. Y no porque sea de Venezuela ni nada, sino que simplemente es porque me gustó la trama y me gustó la historia que quería contar. Pues ambos hermanos ahí peleándose para ver quién era el mejor y no sé qué. Y yo lo relacioné mucho con una etapa que yo estaba viviendo, pues que yo estaba pasando en mi vida. Yo estaba así como lo dije en el video, yo tenía un amigo con el que jugábamos casi todos los días en uno en contra de otro para ver quién era mejor, quién hacía más goles, quién driblaba mejor. Son momentos que quedan contigo para siempre, son momentos que incluso a día de hoy yo juego en un campo de fútbol y lo primero que recuerdo es esos momentos. Son recuerdos que siempre van a ser especiales para mí. Bueno, la historia de ambos hermanos durísima, o sea, crecer en ese ambiente no es fácil. Yo sé que hay muchas personas que han pasado por eso y que han surgido, pero ya crecer en un ambiente así para cualquiera no es fácil. Y bueno, la oportunidad, esa chance única que de repente le puede llegar a las personas, es muy difícil que pase, sí, es muy difícil que te llegue una oportunidad como esa, casi nadie les llega, pero lo importante es aprovecharla.
y utilizarla como una salida. Así como vimos al final de la película que Julio se decidió y tomó esa decisión de irse por ese camino, cumpliendo el sueño de su hermano y el suyo también a la vez. Porque aunque no nos lo digan en la película y no nos los muestren, Julio también era un amante de ese deporte. Si no estuviera metido en esos conflictos con la pandilla, verdaderamente Julio hubiese sido igual que Daniel, un fanático y amante del fútbol. Pero como dije en el video, Julio es de los que crecen antes de tiempo. Y no, o sea, de verdad que esta película a mí me llegó fuerte al corazón porque tiene muchas cosas en común con lo que yo estaba viviendo. Entonces, aparte de que en ese momento el fútbol para mí era mi descarga emocional. Para mí jugar fútbol era evadir todos los problemas de aquí y solamente concentrarme en algo que me hace feliz. Y claro, como todos y como muchos creo aquí, yo también quise esa oportunidad de poder jugar en las grandes ligas, estar en un club grande y ir surgiendo poco a poco, demostrar mi habilidad, querer llegar a ser profesional. Pero las cosas no sucedieron como uno quiere y capaz nunca van a suceder como uno quiere. No sé si podría decir que tuve la oportunidad de llegar a avanzar en el fútbol, en este mundo, pero yo no me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento de nada y lo volvería a repetir porque a mí me gusta jugar, me gustan los deportes. Si me gusta algún deporte y me enamoro de alguno, aunque no sea el mejor ni sea la estrella, yo te voy a jugar donde sea. Y bueno, nada, como lo decía, aunque si lo intentaste y no llegaste al nivel que tú querías estar o no te dieron la oportunidad para estar donde tú quisieras llegar a estar, no lo tomes a pecho y no es fracaso. Si lo intentaste, nunca va a ser fracaso, jamás. Si lo intentaste y no llegaste, felicítate porque hay otros que ni siquiera lo intentan. Sí, capaz algunos dicen así como que sí, ya, o sea, fracasado. No llegaste y listo, se acabó. Pero yo no lo veo así, yo no lo veo así porque para mí el fracaso es el que no lo intenta. Y ahora te pregunto a ti, para que me lo digas, para que me lo hables. ¿Alguna vez tuviste un sueño que no pudiste cumplir? ¿Crees que no lograrlo es fracasar? ¿Y si elegirías a tu sueño o a tu familia? Te leo en los comentarios, te analizo, te visualizo y otra vez nos vemos.